Hola, Carolina Mitriani y Estefanía Faerman te saludan desde San Nicolás en Radio Nova. ¿Cómo le va? Un gustazo hablar con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, los agradecidos somos nosotros y la verdad que nos pareció muy interesante. Veíamos durante el fin de semana ese discurso con mucho dato, con mucha certeza, fiel a la profesión, ¿no? En este sentido. Pero, Carlos, lo primero que le quiero preguntar es qué sintió durante este fin de semana cuando vio marchas en defensa de la propiedad privada en nuestro país, en muchas localidades de nuestro país. La mayor de la tristeza el 20 de junio es que lo volvieron a matar a Belgrano en el Monumento a la Bandera, porque ver una bandera como la de Vicentín, como si fuera sinónimo de la bandera de Belgrano, es darle la razón a aquellos que le pusieron grilletes a Belgrano en 1819, un año antes de morir, justamente donde le habían dicho que era el padre de la patria, como fue Tucumán. A mí me parece que justamente a Belgrano lo condenan a morir en la miseria y en la soledad porque se enfrentó a los sectores de poder de lo que después iban a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata y especialmente a los sectores concentrados de la riqueza. Esos los que lo matan en soledad a Belgrano. Y ver la bandera de Vicentín, que es la síntesis del gran capital nacional que siempre tomó al Estado como cómplice bobo, y que marque que además los estafados salgan a defender a los estafadores, marca un grado de enorme necesidad de profundizar esto que ustedes están diciendo, que es la democratización de la información. Vicentín arranca acá, donde yo estoy ahora, Reconquista, Avellaneda, que son las dos ciudades del norte profundo de la provincia de Santa Fe, ese norte ultrajado por lo que significó el saqueo de uno de los crímenes económicos de lesa humanidad más grande, que fue el de la forestal, que sufrió la Argentina y por supuesto la provincia, empieza a desarrollarse como una empresa familiar vinculada al acopio de cereales y a las desmotadoras de algodón, y ya en la década del 60 con la dictadura honganía empieza a ser servida de parte del Estado, donde le regalan o le venden a precios muy bajos tierras fiscales para justamente cultivar algodón. En la dictadura de Videla la cosa se profundiza, allí la complicidad llega que Vicentín, a través del encargado de jefe de personal, genera el secuestro de 22 personas durante la dictadura genocida. Esto es tremendo, Carlos. Sí, 14 de ellos delegados sindicales. Todavía hay gente que por miedo a Vicentín hoy no ha ido a declarar a los tribunales federales por esas causas de lesa humanidad. Esa misma dictadura entonces la premia a Vicentín regalándole el puerto de aguas profundas en el Paraná, en Ricardones, cerca de la ciudad histórica de San Lorenzo. Y 3 años después, en 1982, el presidente del Banco Central de la República Argentina en aquel momento, Domingo Felipe Cavallo, estatiza la deuda privada de Vicentín, que en aquel momento era de $2 millones. 19 años después, ya Vicentín convertida en una empresa agroexportadora muy importante, en el año 2001, Vicentín fuga $135 millones y una vez más el Estado bobo y cómplice pone la plata por Vicentín. Y 19 años después, en el año 2020, Vicentín presenta un cuadro de deuda de $1.350 millones, meses después que se había convertido en la principal empresa agroexportadora de la Argentina, habiendo vendido por 118.000 millones de pesos, a razón de 224.000 pesos por minuto, habiendo ganado 30.000 millones de pesos. Con lo cual, una vez más, como dijo incluso el presidente de la Nación en las últimas horas, la empresa fue a pedir la intervención al Estado Nacional, pero no quiere que se debata en el Congreso sobre el futuro de Vicentín, y por eso pone el acento en una palabra que está cargada de un polvo maligno, que es la palabra expropiación, cuando en realidad es una de las herramientas que pensó Juan Bautista Alberdi allá por 1853, es decir, no era Trotsky, no era Mao, no era Lenin, que marcó la expropiación como algo fundamental para que el Estado abra las puertas de una empresa y empiece a pensar cuál es el mejor futuro, porque si el Congreso no debate esto, y no lo debate a través de la ley de expropiación, no va a debatir el Congreso, con lo cual no va a haber debate transparente, ni democrático, ni republicano. Y digo esto de republicano porque tantas veces hemos escuchado estos días de fin de semana la idea de la república, pero justamente los republicanos se sintetizan en el Congreso. No quieren llegar al Congreso porque lo que quieren es la mesa chica de la política y los grandes intereses económicos, en donde generalmente los intereses económicos se tragan a la política.
Estamos hablando con Carlos del Frade. Carlos, hablas de sumas extraordinarias que entiendo ni nosotros y muchos, en realidad la gran mayoría, no entenderíamos específicamente de cuánto dinero estamos hablando. Hay alrededor de 28.000 familias, ¿no?, detrás de Vicentín. Sí, muchas más, porque incluso el otro día cuando leía, en realidad lo escuchaba, porque la gente de C5N tuvo la amabilidad el sábado a la tarde, en ese día tan triste de ver la bandera de Vicentín ondeando como si fuera la de Belgrano en el monumento. Sacan al señor Héctor Vicentín antes que a mí en C5N y lo escucho decir que son 1.200 puestos laborales. No. Yo no entiendo por qué dice eso el señor Vicentín. La empresa Vicentín SAIC tiene 20 empresas, claro, 7.000 puestos de trabajo directos en la provincia de Santa Fe y mucho más de 21.000 puestos indirectos. Si uno se fija en la propia página de la empresa, cuando se mete en Renova, ustedes van a leer que allí, que esa es la planta más moderna del mundo, en lo que ellos llaman el crushing, siempre hablan en inglés ellos. Crushing es la molienda de granos. Ellos dicen que por día llegan 1.000 camioneros, así que imagínense cuántos son los puestos de trabajo indirectos que generan, pues son 1.000 camioneros por día que llegan a Renova. Así que claramente hay por lo menos 30.000 familias que de forma directa o indirecta dependen del empleo de Vicentín. Entonces lo que dice el señor Héctor Vicentín no tiene nada que ver ni con su propia realidad ni con su propia página web. Quieren achicar la dimensión social posiblemente porque quieren esconder que han hecho un traspaso de empresas en los últimos tiempos como para que justamente la plata que hoy le falta al Banco Nación y a los organismos públicos e incluso a los bancos privados y a los productores fundamentalmente estafados de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, es probable que se hayan ido en esas ventas rarísimas o traspasos de empresas que se han hecho en los últimos tiempos, cosa que se tiene que investigar, porque si no se investiga, no solamente van a seguir los corruptos en lo estatal, sino también dentro de la propia empresa y va a ser una calamidad para el futuro que venga. Por el recorrido, por sus palabras, definitivamente uno entiende que el Estado ha hecho bien en la intervención. ¿Cómo se le explica al trabajador? ¿Cómo se le explica a esas familias o a esa gente que se manifestó que en realidad el Estado lo que está haciendo es tratar de resguardar su fuente de trabajo y su ingreso, básicamente? Los trabajadores la tienen clara, porque de hecho todos los trabajadores salieron a bancar esto y todos los sindicatos, incluso sindicatos enfrentados dentro del mismo sector, como es el sindicato aceitero de San Lorenzo con el sindicato aceitero de Reconquista, están enfrentados políticamente, ideológicamente, y sin embargo todos apoyan la intervención porque el presidente de la Nación se encargó él, a través de la conferencia de prensa que dio hace 2 lunes atrás, decir que garantizaba la continuidad de los puestos laborales y la posibilidad de devolver algo a los productores estafados. Eso no existía. Entonces me parece que por eso los trabajadores están totalmente de acuerdo con esto. Puede haber trabajadores que piensen de otra manera, pero es muy difícil que un trabajador diga, no, yo la verdad que no quiero la garantía laboral. No creo que exista eso. ¿Qué definición puede brindar de Javier González Fraga, Carlos? Delincuente de guante blanco, igual que el ingeniero Macri, igual que Guido Sanleris, el presidente del Banco Central de la República Argentina, y que algunos directivos de Vicentín. Delincuente de guante blanco, con total impunidad porque tienen guita, y en la Argentina, en donde se ve claramente una justicia clasista que funciona como una especie de red de pescador invertida por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos, saben eso y por eso estiran siempre los límites de la impunidad, pero algún día se va a terminar y para que eso se termine hay que socializar y democratizar la información, profundizar la intervención y seguir pensando que lo más transparente es el debate en el Congreso de la Nación, den o no den los números para la expropiación. Carlos, buen día. Tengo una consulta. ¿Es esta falta de democratización lo que lleva al ciudadano común a participar de este tipo de maniobras, de operaciones? Es que tenés ciudadanos comunes y otros que no lo son. Hay gente que de buena fe pregunta por el futuro de Vicentín porque Exactamente, por eso. Crecieron en una sociedad que de hace 9 décadas están alrededor de Vicentín. Así que imagínate que es tocarle parte de su realidad cotidiana. Entonces de buena fe preguntan qué van a hacer con Vicentín. ¿Me lo viene a robar el Estado, como le dice perversamente el intendente de Avellaneda? Entonces yo en esa gente el mayor de los respetos. Pero no me merece ningún respeto los sectores políticos vinculados al PRO, a Cambiemos, a las varias derechas que tiene ese radicalismo que todos los días matan y grigollan un poco más,
que salen a agitar el miedo por sobre todas las cosas, sin información, sin detalle, sin precisión, sin saber en qué lugar en el mapa queda Avellaneda o Reconquista, porque esa gente hunde el discurso en cuestiones irracionales. Yo he escuchado en la legislatura de la provincia de Santa Fe, legislador del PRO, diciendo que así como el Estado viene ahora por Vicentín, dentro de poco cuando una pareja se separe le va a decir con qué persona se tiene que casar. Semejante argumento desplaza la razón, la aniquila y ya no hay manera de sostener algo más o menos acorde a lo que significan ya 37 años de historia democrática. Eso realmente nos vuelve a algo casi, les diría, preestatal, hacia mediados del siglo XIX, en donde todavía discutíamos si los derechos individuales existían por encima del Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, creo que hay que ejercer como nunca la paciencia y la tolerancia y distribuir la mayor cantidad de información posible como para que la gente no se deje usar, no se deje llevar por las narices y empiece a ver por lo menos la diferencia del que habla con las consignas vacías y que solamente le mete miedo a los que intentamos por lo menos de la mejor manera que podemos distribuir información como para que la gente saque su propia conclusión. Sin información distribuida democráticamente terminan generándose puntos de vista que son antidemocráticos y ese es un problema. Carlos, ¿y crees que esta investigación a Vicentín, esta puja por mostrar la información verdadera, lo que realmente sucedió y todos los intereses que hay detrás de esto, puede abrir paso a otras causas por fuera de esta empresa en particular? Yo creo que se van a empezar a juntar causas sobre uno de los temas de los cuales la Argentina ha debatido muy poco en sus 210 años de historia, partiendo de la Revolución de Mayo, que es la cuestión de los puertos, que entra y que sale por los puertos, y en eso hay una moneda, y como en toda moneda hay dos caras, por un lado las exportaciones y negocios legales, por decirlo de alguna manera generosa, pero la otra cara está el narcotráfico, el contrabando de armas, eso hay que debatirlo, porque eso también forma parte de todo esto. Y la otra cuestión, el negocio financiero, los bancos. El Banco Nación y el Banco Central fueron cajas bobas y cómplices de Vicentín porque durante mucho tiempo, desde la dictadura para acá, la ley de entidades financieras nunca pudo haber sido reemplazada, nunca fue desplazada por la democracia y esa es una deuda interna fenomenal en donde marca que el poder de los bancos está por encima de los gobiernos y eso hay que terminarlo alguna vez. Carlos, ¿confía en este gobierno? ¿Confía en Alberto Fernández? ¿Confía en este grupo de trabajo? Yo lo veo bien, me gustó lo que hizo, yo no formo parte del gobierno ni del Partido Justicialista, pero me parece que hay que recuperar la generosidad para reconocer lo que está bien, aún incluso en sectores que no son los nuestros, porque si nosotros no tenemos generosidad, ¿qué le vamos a pedir a la gente? Claro. Así que sí, confío en esto me pareció muy bien, salir al cruce, dejar de lado la inercia que proponía la empresa para justamente construir una coartada e irse en medio del proceso preventivo de acreedores, con lo cual dejaba un tendal de productores estafados y posiblemente de muchísimos despidos. Así que lo que me da la sensación de que la decisión hay que mantener, la intervención para profundizar la investigación y debate por la expropiación para profundizar el debate democrático, la transparencia y la defensa de los intereses santafesinos y argentinos. Carlos, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por atendernos tan gentilmente y estamos a disposición. Un saludo a la distancia. Para mí un privilegio, muchachos. Un abrazo muy grande. Carlos Del Frade, periodista, escritor político argentino, rosarino y actualmente diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, que en los últimos días en la Cámara de Diputados de aquella provincia dio un discurso muy interesante, lo convocamos, atendió y dejó muchísima claridad en este sentido, en uno de los grandes debates de la pandemia que tiene que ver con Vicentín. Las últimas noticias de San Nicolás y la región las encontrás en radionova.com.ar. Mantenete todo el día informado con Nova.